Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Bienvenidos a este viaje sonoro que nos llevará a un punto de inflexión en la historia del pensamiento humano. A un cruce de caminos donde la fe, la autoridad, la razón y la observación chocaron con una fuerza que aún sentimos hoy. Nuestra guía en este viaje es un hombre que, con un cilindro de lentes y plomo, desafió los cielos. Un hombre que era a la vez un genio incómodo, un padre amoroso, un polemista arrogante y un creyente convencido de que Dios no podía contradecirse a sí mismo. Hoy desentrañaremos la vida, el drama y el legado eterno de Galileo Galilei. Año de gracia de 1564, Pisa. Galileo nace entre hilos de lana y partituras. Su padre, Vicenzo, es una figura clave para entender su vida. No era solo un comerciante, era un músico y un técnico revolucionario. En su obra Diálogo de la música antigua y la moderna, Vicenzo atacó las reglas rígidas de la armonía de su tiempo, defendiendo que el oído y la experimentación debían guiar la composición. Él realizaba experimentos con cuerdas tensadas y pesos para descubrir las leyes matemáticas de los intervalos musicales. Aquí, en el suelo de la casa familiar, Galileo vio por primera vez cómo la belleza podía medirse, cómo la naturaleza escondía proporciones numéricas. Esta lección, que la verdad reside en la relación entre el número y fenómeno, se le grabaría a fuego. La música del universo no sería una metáfora mística, sino esa estructura matemática tangible. Su madre, Giulia Amalati, era de carácter fuerte y poco dada a la ternura, la que tal vez forjó en Galileo cierta tosudez y su necesidad temprana de autoafirmación. De los 7 hermanos, la carga del primogénito recaería pronto sobre sus hombros. Su paso por la Universidad de Pisa para estudiar medicina fue breve pero crucial. Allí, en las disecciones de cadáveres, aprendió a mirar de cerca, a desmenuzar lo complejo. Pero fue en las clases magistrales de matemáticas, con Ostilio Ricci, donde su mente realmente aprendió. Las geometrías de Euclides le revelaron un mundo de certidumbre lógica que la medicina de la época no podía ofrecer. Abandonó los estudios sin título, pero con una brújula interna fijada en las matemáticas. Y luego llegaron las 2 anécdotas que nos han llegado de su juventud, la de la lámpara de la catedral y la de la torre de Pisa. Un joven aburrido en misa capta con su mirada el vaivén de una lámpara encendida. No tenía reloj, pero usa su propio pulso, el ritmo constante de su corazón, como cronómetro. Y con asombro detecta que el tiempo de cada oscilación es el mismo, independientemente de lo lejos que la lámpara se balanceara. En esa constancia, en esa regularidad ignorada por todos, Galileo vislumbró una ley universal. No la formuló matemáticamente entonces, pero la semilla del péndulo isócrono, y con él la posibilidad de usar ello para medir el tiempo, había sido plantada. La anécdota de la torre inclinada es más controvertida, pero perfectamente plausible. Los aristotélicos sostenían que los cuerpos más pesados caen más rápido, buscando su lugar natural con mayor urgencia. Para Galileo, eso era palabrería sin comprobar. Subir con bolas de plomo y madera y soltarlas no era solo un experimento, era un acto de rebeldía. El resultado, aunque no fue perfectamente simultáneo, debido a la resistencia del aire, fue lo suficientemente claro como para desacreditar el dogma. Lo crucial no fue el resultado en sí, sino el gesto. La naturaleza debe ser interrogada directamente, no a través de los libros antiguos.
La muerte de su padre en 1591 sumerge a Galileo en una crisis no solo emocional, sino también financiera. De repente, el brillante matemático de 27 años se ve ahogado por deudas y responsabilidades. Debe proporcionar dotes para sus hermanas y mantener a su madre. Su salario de Pisa era miserable. Escribe cartas desesperado buscando no volverse a otro. Esta etapa de estrecheces lo marca profundamente, haciéndolo ambicioso y a veces obsequioso con los poderosos. Anhela seguridad, reconocimiento, realmente busca un patrón estable. Y ese patrón estable llega con la República de Venecia. Padua no es solo una universidad, es un estado de ánimo. Bajo la protección veneciana, el control eclesiástico se rebaja y Galileo florece. Sus lecciones son famosas, llenas de demostraciones prácticas. Inventa mejor instrumentos, por ejemplo, el compás geométrico militar, un ingenioso calculador precursor de lo que en un futuro sería la regla de cálculo, que le reportó muy buenos ingresos, un termómetro rudimentario, una bomba de agua para riego. Es el prototipo del ingeniero científico, un hombre que aplica la teoría al mundo real. Y en Padua construye una familia fuera de los convencionalismos del momento. Marina Gamba, una mujer de origen humilde, se convierte en su compañera. Nunca se casaron, una unión práctica y afectuosa, pero que reflejaba la diferencia social entre ellos. De esa unión nace Virginia en 1600, Livia en 1601 y Vicenzo en 1606. Galileo fue un padre cariñoso, especialmente con sus hijas, pero su condición de hijos ilegítimos y la presión social pesaron sobre ellos. Cuando Galileo regresa a Florencia en 1610, bajo mecenazgo del gran duque Cosimo II de Medici, debe dejar atrás a Marina, con una rota adecuada que él provee, y dolorosamente a sus hijas. La convención social y las ambiciones de Galileo chocan con su vida privada. Las niñas, al no ser legítimas y sin una dote suficiente para un matrimonio respetable, tienen un futuro limitado: el convento. Virginia y Livia ingresan en el convento de San Mateo de Arcetri, tomando los nombres de Sor María Celeste y Sor Arcángela. Para Virginia, María Celeste, el convento no es una prisión, sino un refugio donde puede cultivar su inteligencia y una devoción genuina. La correspondencia con su padre es uno de los tesoros más conmovedores de la historia de la ciencia. Son cartas llenas de amor filial, preocupación por su salud, detalles domésticos y una comprensión profunda, aunque no técnica, de la importancia de su trabajo. Ella es su confidente, su apoyo emocional, su vínculo más puro con el mundo durante los años oscuros. En una carta le escribe: «La pobreza de este convento es tan grande que, si usted no nos ayudara, temería mucho por nuestra salud». Galileo a su vez la adora y depende de ella. La pérdida de María Celeste por disentería en 1634, apenas un año después de su condena, es un golpe del que nunca se recuperará del todo. Livia, Sor Ángela, su otra hija, tenía una salud más frágil y un carácter más amargado, sin conectar con su padre de la misma forma. Y Vicencio, el hijo mayor, finalmente será protegido por el gran duque de Florencia y estudiará Derecho, siendo un gran apoyo en los últimos años de la vida de su padre. El verano de 1609 lo cambia todo. Galileo oye rumores de un espía de cristal holandés. Con su genio práctico, deduce el principio óptico y construye uno. Luego otro mejor hasta alcanzar los 20 aumentos. Una potencia inédita en su momento. La presentación que hace en Venecia de este invento es teatro puro. El sabio que ofrece un superpoder militar. Pero su mente ya está en otra parte. Por las noches, en el frío de su jardín, frotándose los ojos, ajustando el rudimentario tubo, carabateando notas a la luz de una vela, va descubriendo un nuevo mundo.
Cada noche es una revelación. La luna imperfecta no es solo un hallazgo astronómico, es una brecha en la ontología aristotélica. Si el cielo es imperfecto, la distinción sagrada entre lo sublunar, corruptible, y lo supralunar, perfecto, se desvanece. El universo se vuelve uno, y está hecho de la misma materia que la Tierra. El descubrimiento de lo que él llamó astros mericéos, que son las lunas de Júpiter, es estratégicamente brillante. Al nombrarlos en honor a sus mecenas, los Medici, Galileo no solo busca patrocinio, sino que crea un sistema de poder en el cielo a imagen del de la Tierra, vinculando su fama a una dinastía. Pero científicamente el hecho es demoledor. Aquí hay un centro de rotación que no es la Tierra, un microcosmos copernicano. Las fases de Venus son el clavo en el ataúd del sistema tolemaico puro. Pero Galileo, en su celo copernicano, pasa por alto un matiz crucial. El modelo de Tycho Brahe, donde los planetas giran alrededor del Sol y este a su vez gira alrededor de la Tierra inmóvil, también explicaba las fases de Venus. Galileo desprecia el modelo de Tycho, no por ser erróneo, sino por considerarlo un híbrido poco elegante. Para Galileo, la elegancia matemática y la simplicidad son argumentos a favor de Copérnico. Es un criterio estético y casi filosófico, no una prueba empírica. Este es un Galileo triunfante, pero también polémico. Su estilo es agresivo, sarcástico. En sus escritos, los académicos aristotélicos son simples mentes, adoradores de las sombras. Esta falta de diplomacia le granjea enemigos poderosos, especialmente entre los jesuitas del Colegio Romano, que inicialmente recibieron sus descubrimientos con interés. Cuando descubre las manchas solares, entra en una agria disputa con el jesuita Christoph Schneider. Galileo insiste en que las manchas están en el Sol, no son planetas frente a él, otra herida en la perfección celestial. La disputa se envenena y Schneider se convertirá en uno de sus más acérrimos detractores en el proceso posterior. El conflicto con la Iglesia no es un monólogo, es un diálogo de sordos en el que ambos bandos tienen su lógica interna. Por un lado, Galileo, el católico creyente, convencido de la doctrina de los dos libros, el libro de las Escrituras y el libro de la naturaleza, ambos obras de Dios y, por tanto, incapaces de contradecirse. Si hay un conflicto, es por una mala interpretación de la Biblia, que debe adaptar su lenguaje alegórico a los hechos físicos demostrados. Por otro lado, la Iglesia de la Contrarreforma, traumatizada por el cisma protestante. Para ella, la estabilidad doctrinal es una cuestión de supervivencia. El cardenal Roberto Bellarmino, el teólogo más importante de la época, no es un fanático ignorante, es un hombre que comprende la astronomía. Su argumento es pastoral y teológico, declarar que el heliocentrismo es un hecho físico, no una hipótesis matemática, implica afirmar que la Biblia, en sus pasajes literales, enseña falsedades. Esto minaría la autoridad de la Iglesia como intérprete de las Sagradas Escrituras y causaría un escándalo en la fe. Es un riesgo que no está dispuesto a correr. Y así, Galileo recibe una advertencia clara en 1616. No defiendas ni enseñes el copernicanismo como verdad. Galileo lo acepta, pero en su mente hace un cálculo. Si logra una prueba irrefutable, la Iglesia tendría que ceder. Busca una prueba en las mareas. Su teoría es ingeniosa pero errónea. Cree que el vaivén de los mares es como el agua de una palangana que se mueve bruscamente, un efecto del movimiento de traslación y rotación de la Tierra. Ignora por completo la influencia de la Luna. Está tan convencido de que esta es la prueba definitiva que, en su diálogo, la presenta casi como un argumento concluyente, desafiando el espíritu de la prohibición del 1616. La relación con el Papa Urbano VIII es una tragedia de errores de comunicación.
Cuando aún no era papa, le había dicho a Galileo, en audición privada, que Dios es omnipotente y podría haber creado los cielos de manera que los fenómenos se dieran aunque el sistema copernicano no fuera literalmente cierto. Era un argumento teológico sobre la omnipotencia divina. Galileo, en un error fatal de juicio o quizá de desprecio, pone este argumento en boca de Simplicio, el personaje necio del diálogo. Para el Papa esto no fue una discusión intelectual, fue una burla personal y pública. Se sintió traicionado y utilizado. La ira del Papa, más que el contenido del libro, precipitó el proceso. El juicio de 1633 es un ejercicio de poder y disciplina. Galileo no es torturado físicamente, pero la amenaza es suficiente para quebrar a un anciano de 69 años, enfermo de hernias y artritis. Su abjuración es una humillación ritual diseñada para restaurar el orden, pero la sentencia es reveladora, no es la hoguera, como para Bruno, es arresto domiciliario en una villa cómoda. La Iglesia quiere silenciar la idea, no martirizar al hombre. Incluso en su condena se reconoce su valía. Entre 1633 y su muerte, la reclusión es su jaula, pero también su monasterio científico. Ciego desde 1638, vive en una oscuridad física total, pero su mente ve más claro que nunca. Trabaja dictando a sus discípulos, primero a Vicencio di Reine, un joven prodigio que lo venera como un padre, y luego a Torricelli, cuyo genio rivaliza con el suyo todos sus conocimientos. Su nuevo libro de título Discursos sobre dos nuevas ciencias, publicado en 1638, es su testamento. Aquí, libre de la presión de la cosmología, se concentra en los fundamentos de la materia y el movimiento. Es una obra de una modernidad asombrosa. En él, Galileo combina el razonamiento abstracto, pensemos en un plano sin fricción, con la verificación experimental meticulosa. Para medir la aceleración en caída libre, ralentiza el fenómeno usando planos inclinados con surcos pulidos y bolas de bronce. Mide el tiempo con un reloj de agua de su invención, un fino chorro que recoge en un vaso durante la caída, pesando después el agua. Cada experimento se repite cientos de veces, para pulir los errores. Esto es el núcleo del método científico moderno: idealización, medición cuantitativa, repetición. Sus aportaciones aquí son los pilares de la física moderna. La ley de la caída de los cuerpos, en la que expresa que el espacio recorrido es proporcional al cuadrado del tiempo. El principio de inercia, en su forma rudimentaria, indicando que un cuerpo sobre un plano horizontal perfecto, una vez movido, continuará indefinidamente en movimiento rectilíneo uniforme, preparando de esta manera el camino a Newton. También demuestra que la trayectoria de un proyectil es una parábola, resultado de un movimiento horizontal uniforme y uno vertical acelerado. Es el nacimiento de la balística científica. Y marca el principio de la relatividad, cuando indica que en la bodega de un barco que navega suavemente, ningún experimento mecánico puede discernir si está en reposo o en movimiento. Esto destruye el argumento sensorial contra el movimiento de la Tierra. Si la Tierra se moviese, ¿por qué no lo notamos? Pues porque somos como el marinero en la bodega del barco. Su influencia en el futuro es inmediata y directa. Torricelli, trabajando bajo su inspiración, inventa el barómetro y funda la hidrodinámica. Viviani preserva sus documentos y su memoria. Pero el puente más importante lo tiene un francés, Marin Mersenne, del Correo de Europa, quien traduce y difunde los discursos por todo el continente, llegando el libro a manos de un joven en Inglaterra, Isaac Newton. Newton dijo que estaba sobre hombros de gigantes. Ese gigante, sobre cuyos hombros se subió para ver más lejos, fue sin duda Galileo. Las leyes del movimiento de Newton son la formación matemática de los principios de Galileo, intuyó y midió. La primera ley de Newton, ley de la inercia, es la del plano horizontal ideal. La segunda generaliza el concepto de fuerza que cambia el movimiento.
Sin la demolición previa de la física cualitativa de Aristóteles por parte de Galileo, el edificio de la física de Newton no se podría haber construido. Más allá de la física, su legado es cultural. Se convirtió en el primer científico célebre que desafiaba al sistema por la verdad. Su caso fue central para la Ilustración. Voltaire y Diderot lo usaron como arma arrojadiza contra el dogmatismo. En el siglo XIX, la Iglesia comenzó un lento proceso de reconciliación. En 1992, el Papa Juan Pablo II reconoció los errores de los jueces de Galileo y lo elogió como un creyente sincero. El conflicto se cerró, pero la danza entre ciencia, ética y fe que él protagonizó sigue siendo el modelo de todos los debates modernos sobre la verdad y el poder. Galileo murió el 8 de enero de 1642, tomado de la mano por Torricelli. Por orden del Papa, fue enterrado sin honores en una pequeña habitación anexa a la capilla de la familia en la Basílica de la Santa Croce. Tuvo que pasar casi un siglo para que sus restos fueran trasladados al majestuoso mausoleo que hoy ocupa frente a los de Miguel Ángel y Maquiavelo, en un reconocimiento póstumo a su estatura de genio nacional. Su vida fue una paradoja viviente, un hombre que buscó la certeza matemática y vivió en la incertidumbre del conflicto, que anheló el reconocimiento público y sufrió la condena, que defendió con pasión una teoría que no era suya y legó, sin pretenderlo, un método que sí lo era. Nos dejó más que leyes. Nos dejó una postura frente al universo, la de la curiosidad impecable, la medición paciente y la valentía de seguir a la razón, incluso cuando nos lleva a terrenos escabrosos. Nos enseñó que el gran libro de la naturaleza, aunque escrito en caracteres geométricos, debe leerse con los ojos de la experiencia y el corazón de la duda metódica. Y nos recordó, para siempre, que a veces la verdad más profunda necesita ser susurrada primero en la oscuridad de un tribunal antes de poder gritarse a los cielos, que, sin embargo, se mueven. Con esto concluimos nuestro viaje. Gracias por escuchar. Hasta la próxima historia. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.